fecha especial rendimos homenaje a quienes con vocación, compromiso y profesionalismo custodian, organizan y difunden el conocimiento, convirtiendo las bibliotecas en espacios vivos de aprendizaje, investigación, cultura e inclusión social. Agradecemos la presencia del doctor Joaquín Moscoso Novillo, jefe de la Biblioteca Municipal, a la directora de la Biblioteca de la Universidad de las Artes, delegada por el señor rector de la misma universidad, a los compañeros bibliotecarios, a nuestros conferencistas, Wendy Mateo, licenciada en Bibliotecología y Archivología, actual bibliotecaria de la Escuela Superior Politécnica y Litoral, al arquitecto Melvin Hoyos Galarza, exdirector de Cultura del municipio de Guayaquil y de la Biblioteca Municipal. Como miembro de la Academia Nacional de Historia, es investigador, escritor, con numerosas publicaciones, particularmente en la historia de Guayaquil. En el marco del Día Nacional del Bibliotecario, recordamos la figura de Eugenio Espejo, quien comprendió el valor de los libros, la lectura y la circulación del conocimiento como motores de transformación. Su visión se alinea profundamente con la visión del bibliotecario: custodiar la memoria colectiva, organizar el saber y garantizar el acceso libre e igualitario a la información. Celebrar el Día Bibliotecario es también reconocer en su legado la importancia de las bibliotecas como espacio de libertad intelectual. Les damos una cordial bienvenida a todos. A continuación, palabra del doctor Joaquín Moscoso, jefe de la Biblioteca Municipal. Hola. Bueno, me agacharé un poco dándoles la bienvenida a todos, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, a nuestros conferencistas que nos acompañan esta tarde, a todos quienes están haciendo de la labor de la biblioteca y la lectura también una militancia casi de vida, a fomentar los hábitos de la lectura y también a un proceso que debemos resistir de manera conjunta para ir renovando y transformando. Durante demasiado tiempo se ha tenido la idea de una visión pasiva de la biblioteca, de un edificio como este, como un espacio simplemente de espera que se activa solo en la medida de que llegue el ciudadano y acuda a esta puerta a consultar los libros, sus colecciones o sus fondos bibliográficos. Pero ya no somos o no podemos ser estanterías silenciosas. Hoy, más que nunca, una biblioteca pública debe de configurarse como un espacio moderno de encuentro que reinstale el valor de lo público, con un rol clave en el metabolismo de la ciudad como escenario de encuentro y de cohesión social. Enfrentamos nuevos y profundos desafíos. Uno de ellos es reconectar con una generación que ha crecido, una generación de jóvenes que ha crecido sin experiencia física o analógica con la lectura. Tenemos jóvenes hiperconectados con el mundo virtual, pero que prácticamente están desconectados con el entorno físico. Nuestro deber desde los gobiernos locales no es competir con los algoritmos, sino ofrecer lo que la pantalla no puede ofrecer, pero que el mundo físico delinea la pausa reflexiva del libro, el encuentro cara a cara con la lectura, nos da siempre un sentido de identidad y de continuidad social. Para lograr esto tenemos una misión que puede sonar irreverente, pero que es absolutamente necesaria. Tenemos que poner nuevamente las bibliotecas de moda. Debemos convertirlas en ese tercer lugar de encuentro entre el trabajo y la casa, en que todos de nueva manera se vean conectados y relacionados. Y este es el centro de una estrategia para mejorar los hábitos de la lectura, y que debemos desmitificar a la lectura solo como una obligación escolar o como un pasatiempo de las élites o de las clases. Hoy más que nunca debemos posicionar la lectura y el fomento de la lectura como un hecho absolutamente transformador. En esta era de la desinformación, de la inmediatez, sentarse a leer es un acto de resistencia que forja nuestra capacidad crítica y nos otorga también la posibilidad de reinventarnos constantemente. Quiero con esto comenzar con estas breves palabras, dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes a este escenario que por seguridad ha tocado a la vida de cada uno de ustedes, un escenario de formación desde 1862 hasta la actualidad, y que todos los
archivólogos, bibliotecólogos en la ciudad de una u otra manera han pasado también por estas aulas y por estos escenarios. Así que para nosotros es siempre muy honroso poder conmemorar el Día del Bibliotecario con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Agradecemos las palabras del doctor Joaquín Moscoso. En el marco del programa queremos presentar a la licenciada Wendy Mateo, licenciada en Bibliotecología y Archivología, en la actualidad de la Biblioteca de la Escuela Superior Politécnica Litoral. También ha sido responsable de la Biblioteca del Instituto Tecnológico Argos, directora de la Biblioteca Escuela de la Función Judicial del Guayas y responsable de la Biblioteca de la Universidad Casagrande, capacitadora y docente. Con nosotros la licenciada Mateo, que nos presentará sobre el tema el rol estratégico en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y el acceso equitativo a la información. Licenciada Mateo. Buenas tardes, compañeros, profesionales, colegas y todos en general. Es un placer para mí estar aquí en este día, conmemorando un año más como profesionales bibliotecólogos y archivistas también, que es nuestra profesión, que van de la mano las dos, y estar aquí representándoles. Hoy, como indica el título de mi ponencia, es el rol estratégico de la unidad de información en el ecosistema de la Agenda 2030. Esta ponencia va a analizar la transición funcional de la biblioteca desde un repositorio de contenidos hacia un agente activo de transformación social en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Se examinará como el acceso equitativo a la información, reconociendo en la meta 1610 de la Agenda 2030. Constituye un derecho habilitante y un eje transversal para el ejercicio de los derechos humanos. En la ONU se aprobó esta resolución en la cual indica la Agenda 2030, que era desde el 2015, eran 15 años hasta llegar al 2030, en la cual desarrollaron los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, en la siguiente, ahí pueden descargar, si desean, las diapositivas para que ustedes puedan ir viendo desde sus celulares, ¿no? Pueden escanear el código, el que deseen. ¿Ya? Bueno, podemos continuar. La siguiente. Estos son los objetivos. Hay 17 objetivos que realizaron la ONU y en los cuales nosotros vamos a trabajar dentro de estos objetivos que nos indican. Indican durante los próximos 15 años quedan hasta el 2030, ¿verdad? Que era lo que yo les indicaba. Vamos a ver los objetivos de desarrollo sostenible que se intercomunican con la biblioteca. Vamos a ver. No se pueden desarrollar estos objetivos sin que no haya una biblioteca. Dentro de todo el tiempo ha habido biblioteca y muchas veces se ha murmurado que la biblioteca va a desaparecer, lo cual no es así. Y eso es lo que indica de que para tener el desarrollo sostenible, pues debe de haber siempre información, ¿verdad? Y la meta 1610 es el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la que indica garantizar el acceso al público a la información y proteger las libertades fundamentales. Esto significa
que nosotros vamos a trabajar directamente con estos objetivos para poder promover nuevos proyectos dentro de la biblioteca cogidos a estos objetivos. Los objetivos que se plantearon fue para poder bajar la brecha de la pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con la biblioteca para que las personas puedan estudiar como en otros tiempos y venir a la biblioteca, dar la sostenibilidad a las personas, principalmente a las que son de recursos bajos y que puedan tener todas las facilidades para obtener la información. ¿Ya? Entonces vamos a ver la equidad del acceso, más allá de la conectividad. El acceso equitativo implica 3 dimensiones: acceso físico, que es la infraestructura, tecnología y espacios adecuados que debe de tener una biblioteca. Espacios adecuados como, por ejemplo, ahora tenemos cubículos para estudios, para una y para muchas personas, y también hay laboratorios de computación para que las personas puedan investigar. Tenemos acceso cognitivo, lo cual nosotros brindamos alfabetización mediática e informacional mediante las capacitaciones que se brindan a los usuarios de diferentes bases de datos que obtenemos, ya sean sin costo o por medio de suscripciones, para poder brindar a nuestros usuarios de biblioteca. Y el acceso democrático, capacidad de utilizar la información para la rendición de cuentas y ejercicios de derecho. No basta con abrir puertas, es necesario cerrar brechas de competencias, accesibilidad y diversidad lingüística. Discutir como la brecha digital hoy es una brecha de competencias como la alfabetización informacional. Sin biblioteca, esta meta es inalcanzable. Somos el organismo técnico que da la operatividad a este derecho humano. Por eso es necesario que ustedes estén convencidos de que la biblioteca tenemos que desarrollar nuevos proyectos, que no va a desaparecer, sino que nosotros nos tenemos que adaptar a los nuevos cambios que hay. En la biblioteca contemporánea y el desarrollo sostenible, la biblioteca actual funciona como un centro de aprendizaje, espacio de innovación, plataforma de acceso a ciencias abiertas y la inclusión digital. Como ustedes pueden ver ahí, esa es una biblioteca que se creó mediante la IA. ¿Cuántas opciones ahora tenemos para poder incrementar y poder aumentar el pensamiento crítico de los investigadores y de los usuarios? Entonces nosotros debemos de cada vez estar con mayor capacitación para poder enseñar a nuestros usuarios estas nuevas temáticas para que ellos puedan utilizarlas. Así como podemos investigar, también ahora se pueden crear. Y esta es una imagen creada mediante la guía de una biblioteca moderna. Vamos a ver la vinculación directa con ODS. Las bibliotecas inciden directamente. Tenemos aquí varios ODS, yo he escogido, que nosotros podemos vincular con la biblioteca. La educación de calidad, el 5, la igualdad de género, el 8, trabajo decente y crecimiento económico, el 9, innovación e infraestructura, el 10, reducción de desigualdades, y el 16, que es la paz, justicia e instituciones sólidas. Especialmente en el ODS 16 es donde vamos a ver y tener el acceso público a la información, que constituye un requisito para la transparencia y participación democrática. Veamos la siguiente. Aquí en el ODS 4
estamos vinculando la educación con la biblioteca, debido a que la biblioteca apoya este nuevo objetivo. ¿Cómo? Apoya con recursos académicos confiables, alfabetización informacional, apoyo a la investigación, espacios de estudios inclusivos, accesos a libros físicos y digitales y equipos informáticos en Internet. Ustedes, en la biblioteca, ustedes deben incorporar estos objetivos de desarrollo, de sostenibilidad con la biblioteca, con el trabajo que ustedes realizan. Por ejemplo, si dan alfabetización informacional, deben de escoger el objetivo 4, que es de educación de calidad. Entonces, hay que trabajar con estos objetivos. Igualdad de género. Aquí, los centros de información son espacios seguros para el acceso a información sobre derechos reproductivos, salud y empoderamiento económico de las mujeres, en torno donde el acceso doméstico a la tecnología puede estar muy restringido. En la institución donde yo laboro, ahí ayudan a los usuarios, a los estudiantes que vienen de provincia y que en ocasiones no tienen dónde vivir. Entonces hay unos departamentos donde se les ayuda para que ellos puedan permanecer allí mientras que están estudiando. Entonces, esto es una colaboración que se hace con la universidad, pero también dentro de la biblioteca se brinda tecnología, se brinda espacios para descansar. Y esto es muy importante porque así se le ayuda a los estudiantes para que puedan continuar con sus labores estudiantiles y no tener un obstáculo para que ellos no puedan, ¿no? La 9 es la innovación en infraestructura. Hay bibliotecas modernas como son los centros tecnológicos que ofrecen acceso a la tecnología, recursos digitales especializados, seguro académico, entorno de creación y colaboración y bases de datos académicos. Entonces, este objetivo también va de la mano con la biblioteca porque nosotros brindamos esto a nuestros estudiantes, a nuestros usuarios. Brindamos bases de datos de investigación para que ellos puedan ampliar sus conocimientos, puedan crear conocimientos nuevos, tener pensamientos críticos, lo que los van a ayudar a desarrollar sus competencias investigativas. El siguiente. La reducción de desigualdades, la 10. Este objetivo es fundamental en nuestra labor. ¿Por qué? Porque mantenemos igualdad al acceso a la información. Ya no es importante, ya no se ve y estamos opacando la brecha económica, la brecha social, de que porque el que tiene dinero puede adquirir mayor información y el que no tiene, pues no. Aquí esto de aquí se está eliminando y se está dando la igualdad de acceso a la información. Eliminamos barreras económicas y tecnológicas al conocimiento, facilitamos inclusión digital, apoyamos a usuarios con limitaciones tecnológicas, democratizamos recursos que de otra forma serían inaccesibles. La biblioteca ayuda a que el origen social no determine las oportunidades educativas, reduciendo las brechas sociales. Por eso es muy importante que las bibliotecas den su aporte. En la biblioteca no es, he escuchado en muchas ocasiones que es un gasto y que por eso en muchas ocasiones la cierran. No, la biblioteca no es un gasto, la biblioteca es una inversión al conocimiento. Entonces ustedes tienen que cambiar ese chip, principalmente a las autoridades, porque ellos dicen, no, si es un gasto,
por eso no se compran libros, por eso no se compran bases de datos de información. No, no es un gasto, es una inversión. Inversión a los usuarios que van a la biblioteca, porque van a enriquecerse con el material que nosotros tenemos, que nosotros les brindamos. Ellos se van a enriquecer. ¿Cuántas personas ha habido que han sido ratones de biblioteca y que han sido profesionales y que son personas muy reconocidas? Veamos la siguiente. Ya. El objetivo 16, que es paz, justicia, instituciones sólidas y acceso a la información. Las bibliotecas garantizan información confiable, transparencia académica, desarrollo del pensamiento crítico, formación ciudadana, la participación ciudadana y toma de decisiones informadas. Las bibliotecas son instituciones que promueven conocimientos responsables y sociedades más informadas y participativas. Aquí nosotros podemos ver que brindamos la información a las personas y que tenemos diferentes ejemplos para poder proyectar. Con esto nosotros podemos realizar diferentes proyectos en nuestras bibliotecas. Por ejemplo, podemos implementar proyectos para personas con discapacidad, según la discapacidad que hay. Ahora, por ejemplo, para las personas que no ven, tienen falta de visibilidad, hay compañías que se encargan y que ayudan para que ustedes puedan transformar los libros en audio, ¿no? Entonces, asimismo, con el proyecto Braille, tenemos que buscar para poder ver fuentes. Hay fuentes que nos ayudan para poder incrementar nuevos proyectos en nuestra biblioteca. Las métricas de indicadores de impacto. Pues, las métricas nosotros podemos ver y tenemos varias. El retorno de inversión, la tasa de inclusión, impacto educativo, el impacto ciudadano, el impacto económico. Hay varios indicadores que nos pueden ayudar y que tienen relaciones con el ODS. Por ejemplo, el índice de retorno de inversión, con la definición operativa, es el valor económico de servicios gratuitos frente a los presupuestos asignados. Nosotros tenemos que coger estos indicadores para proyectarlos con el DOS. ¿Y qué va con el DOS el 8, en este de aquí? Otro indicador de impacto que nosotros ponemos, ¿no? Nuestro indicador de impacto ya no es solamente el servicio que brindamos, cuántos préstamos hicimos, cuántos usuarios prestaron, no solamente es del área de circulación con números de usuarios, sino también con estas definiciones operativas, que es lo que más importa. Los porcentajes de usuarios capacitados en herramientas de gobierno electrónico, que va con el objetivo 10 y 16, y el uso de recursos de información de salud verificada por parte de la población local en el DOS 3. Estos son pocos, pero como vimos, también podemos ver los otros, el 10, el 5. Tenemos estos otros objetivos que tenemos que añadirlos a nuestras competencias bibliotecarias. El bibliotecario como agente de incidencia. El profesional debe alinear planes estratégicos con metas ODS.
mapear prioridades locales, comunicar resultados, el lenguaje de política pública y combinar datos de historia. Como ustedes pueden ver, es nuestra responsabilidad traducir nuestro trabajo al lenguaje del desarrollo sostenible. Debemos de trabajar con estos desarrollos sostenibles. En conclusión, la biblioteca es una infraestructura democrática esencial para el cumplimiento de la Agenda 2030. ¿Algunos de ustedes han escuchado sobre la Agenda 2030? Sí. Ya, me parece muy bien, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar con los desarrollos sostenibles, con los objetivos. El desafío es asumir un rol estratégico, político y profundamente integrado al tejido social. Invertir en biblioteca es invertir en personas. Al mejorar el acceso a la información, por ejemplo, tener más currículos tecnológicos, recursos digitales, apoyo académico, estamos contribuyendo directamente al cumplimiento de los ODS y al desarrollo sostenible. Para finalizar, quisiera que nos alejemos por un momento de las metas técnicas y los indicadores globales para volver a nuestra esencia. A menudo se dice que las bibliotecas son el corazón de las comunidades. Es una metáfora hermosa, pero en el contexto de la Agenda 2030, yo diría que somos algo más. Somos el sistema nervioso central. Somos quienes conectamos la necesidad con el recurso y el ciudadano con el derecho y el dato de la oportunidad. No podemos permitir que el rol de la biblioteca se mantenga en la periferia de las políticas públicas. Si el mundo busca sostenibilidad, equidad y justicia, la biblioteca no puede ser un lujo para tiempos de bonanza. Debe ser la prioridad en tiempos de crisis. Mi invitación hoy es doble. Primero, a que cambiemos nuestra narrativa, dejemos de pedir ayuda para las bibliotecas y empecemos a ofrecer soluciones para el desarrollo. Cuando hablemos con un alcalde, un rector o con un ministro, no hablemos de libros, hablemos de equidad informacional, de resiliencia comunitaria y de retorno de inversión social. Segundo, a que abracemos nuestra responsabilidad política. Cumplir con los ODS no es llenar formularios para la ONU, es garantizar que esa persona que hoy entró a su biblioteca sin saber cómo usar una base de datos, salga de ella como una herramienta para cambiar su destino. Colegas, el ecosistema de la Agenda 2030 nos ha dado el mapa, pero nosotros somos quienes debemos construir los puentes. No somos solo testigos del cambio, somos sus arquitectos estratégicos. Hagamos que el acceso a la información sea de una vez por todas el motor que no deje a nadie atrás. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de la licenciada Mateo. Damos la palabra al arquitecto Melvin Hoyos, el director de Cultura del municipio de Guayaquil y exdirector de la Biblioteca Municipal. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Algunos van a recordar, porque va a incluirse también en esta narración, el tiempo en que se rescató esta biblioteca. Y otros van a enterarse quizás por primera vez de algunas de las cosas interesantes que tiene la historia de esta institución. Añosa institución que vaya que le costó trabajo a don Pedro coger y crearla. ¿Por qué? Porque hay que destacar algo que pasó tanto en el siglo XVIII como en la primera mitad del siglo XIX en esta ciudad.
¿Qué era ese algo? El abandono casi total de las autoridades porque esta ciudad tuviese una educación adecuada, porque sus jóvenes pudieran optar por una educación que en otras partes sí se tenía, en otras partes del país. Cuando llega a ser concejal y después presidente del consejo, don Pedro Carbo, tenía bien claro eso. Esto era algo que se había demorado mucho en hacerse, demasiado tiempo. Había sociedades de ilustración en Guayaquil, tenía 2, 3 sociedades de ilustración. ¿Qué era una sociedad de ilustración? Eran lugares, eran asociaciones de guayaquileños que se reunían en distintas casas que eran de los miembros de la misma asociación para conversar sobre diferentes temas y llevaban, ¿qué cosa? Un libro. Un libro que uno de ellos había leído y que venía a comentarlo para que se instruyeran o para que se enteraran sobre lo que había leído ese miembro de la asociación sobre ese libro. Cada uno de estos individuos que formaban parte de esas sociedades de ilustración eran personas que tenían sus bibliotecas privadas, personas que tenían otro nivel cultural, pero porque el acceso lo habían tenido por su condición económica. Eso no estaba al alcance de todos los guayaquileños. Eso era algo que le dolía a Pedro Carbo. Y es por eso que Pedro Carbo se convierte en el verdadero adalid de la cultura y la educación del Guayaquil de la segunda mitad del siglo XIX. Recordemos que a él no solamente se le debe la fundación de la biblioteca, sino también la fundación del Museo Industrial, que va a devenir en Museo Municipal y a futuro de las juntas universitarias en 1868 que van a dar origen a la Universidad de Guayaquil. Pero veamos puntualmente qué es lo que pasa con don Pedro en el momento en que sube a ser presidente del Consejo Cantonal, lo que después sería ser alcalde. En enero presenta un proyecto. Él presenta un proyecto en el mes de enero. ¿Para qué? Para que se funde una biblioteca municipal. Se crea la ordenanza en el mes de febrero. Se aprueba la ordenanza en el mes de febrero y en el mes de marzo se coge y se funda el 24 de marzo la Biblioteca Municipal de Guayaquil. ¿En dónde? En el edificio de la Casa del Cabildo. En los altos de la Casa del Cabildo funcionaría la biblioteca. Porque no había libros, entonces él cogió y donó 100 libros, con la posibilidad de seguir donando y de crear una comisión que utilizara sus contactos para poder conseguir donaciones. Don Pedro va a donar a futuro 50 libros más. Pero lo interesante que va a hacer Pedro Carbo aquí no es solamente eso, no es solamente crear la ordenanza que crea la biblioteca, sino que establece también un fondo de 480 sucres anuales para poder contratar a un bibliotecario, ¿verdad? Esto de aquí era importantísimo y tenía que ser una persona que no solamente tuviera una mística especial, sino que conociese algo de libros. ¿A quién van a contratar? Van a contratar a don Juan José Plutarco Vega. Veamos las imágenes. Yo soy las primeras imágenes. Ese señor canoso de barba blanca es don Juan José Plutarco Vega, que va a ser el bibliotecario, quien maneje la biblioteca municipal de 1862 a 1864, 2 años. Juan José Plutarco Vega, ¿qué se le debe a Juan José Plutarco Vega? No solamente el haber manejado la biblioteca municipal en aquel entonces, no. A Juan José Plutarco Vega, que era muy amigo de José Joaquín Olmedo, hijo de José Joaquín de Olmedo, se le debe el que le compre a José Joaquín Olmedo la biblioteca de su padre. Y el 5 de marzo del año de 1863, don Juan José Plutarco Vega compra los 600 libros que conformaban
la biblioteca de José Joaquín de Olmedo. La cantidad inmensa de problemas que esta institución ha tenido a través de su vida, problemas que básicamente han sido por el mal manejo de ella, de tiempos pasados, terrible, hizo que mucho de ese increíble tesoro se perdiera. Sin embargo, hace algunos años se descubrió en el fondo antiguo de la Biblioteca Municipal algunos de sus ejemplares, porque están con la letra O del apellido Olmedo, o la JJ de José Joaquín, o la JO de José Joaquín de Olmedo. Estos libros, hace poco, una exposición que auspició el director Joaquín Moscoso, se pudo observar parte de ese tesoro bibliográfico que aún existe, aunque en pequeña cantidad, en la Biblioteca Municipal. Bueno, Juan José Plutarco fue el responsable de coger y comprar esa biblioteca. A posteriori, cuando Banzer en el año 1864 sale de la dirección de la biblioteca, sube a director don Francisco Campos Cuello. Francisco Campos Cuello, uno de los más ilustres guayaquileños que ha tenido esta ciudad y este país, tan importante, tan ilustre, tan clave en el desarrollo histórico de la ciudad, que él es el responsable de la fundación de la Junta de Beneficencia, cuando ésta nace como Junta de Beneficencia Municipal, y que él es quien en su momento se diría que fue uno de los 4 grandes hombres que nacieron en Guayaquil: Olmedo, Rocafuerte, Pedro Calvo y Francisco Campos Cuello. A Francisco Campos Cuello se le debe mucho, y miren ustedes, fue el segundo director de la Biblioteca Municipal, para que se den cuenta del nivel que tenían muchos de los personajes que llegaron a ser directores de esta añosa y maravillosa institución. Don Francisco Campos Cuello, en la época en que fue director de la biblioteca, escribió muchas cosas y saca a la luz algo que es clave en la investigación de toda la obra municipal de la segunda mitad del siglo XIX, la Gaceta Municipal. La Gaceta Municipal, que él es quien impulsa de que se la saque, con la finalidad de que se pudiera saber todo lo que se hacía, no solamente en la biblioteca, sino también y particularmente en la municipalidad. Para este entonces, ya don Pedro Calvo ha fundado y ha puesto junto a la Biblioteca Municipal el Museo Industrial. ¿Qué era el Museo Industrial? Me han preguntado muchas veces, ¿qué era eso? Vean, Guayaquil tenía 2 sociedades claves, y una de ellas, y quizá la más importante, era la Sociedad Filantrópica del Guayas. La Sociedad Filantrópica del Guayas auspiciaba e impulsaba exposiciones ¿de qué? De productos agrícolas y de productos artesanales que fueran hechos aquí, en Guayaquil, y en el Guayaquil Grande, que fueran, cuando yo me refiero al Guayaquil Grande, es que también fueran hechos en la provincia del Oro, en la provincia de Los Ríos o en la provincia de Manabí. Y en consecuencia de eso, se había ido descubriendo las enormes habilidades artesanales que tenían las damas guayaquileñas. Y se había ido descubriendo de que la producción de las haciendas de los alrededores de Guayaquil era una producción muy importante en términos de calidad. Lo que se decide entonces es crear, con ese museo industrial, crear una sala de exposiciones. Es una sala de exposiciones que van a hacer al lado de la biblioteca, allí en los altos de la Casa del Cabildo. Quien decide hacer eso es Pedro Calvo, y le pone el nombre pomposo y rimbombante de Museo Industrial. Esa sala de exposiciones, hay cosas que se exponen que son imperecederas. Las perecederas obviamente son los productos agrícolas, pero las imperecederas van a ser las artesanías. Y muchas de estas cosas se van a guardar en álbumes en donde se pegan crochets, tejidos,
cosas que se hacen manualmente, pinturas pequeñas, pinturas más grandes, cosas que se hacen sobre servilletas, sobre pañuelos, y estas cosas se van a guardar en álbumes. Creo que hay uno o dos de esos álbumes aún de esa época en el repositorio del Museo Municipal. Esto de aquí va a dar origen ¿a qué? Va a dar origen a una colección que poco a poco se va a ir formando. ¿Con qué? Con las exposiciones de ese museo industrial y también con otra cosa, con los regalos que le hacen a la biblioteca. Los guayaquileños se sintieron realmente felices cuando la biblioteca nace y en consecuencia de ello comienzan a regalarle cosas, pinturas, esculturas, piezas arqueológicas, piezas artesanales, porcelanas, esculturas en diferentes materiales, tanto nacionales como extranjeras, y eso comienza a crecer sustancialmente. Ya veremos a dónde irá a parar todo eso. Cuando deja de ser en el año 1868, Francisco Campos Cuello, director de la biblioteca ha crecido sustancialmente, ya tiene más de 1.500 libros. Imagínense de 150 que había de la donación primera de Pedro Calvo y de la donación segunda del mismo, va a haber crecido en una forma muy importante. Y va a venir un personaje que en principio será director interino de la biblioteca, que es don Sisto Juan Bernal. Don Sisto Juan Bernal va a cerrar esto que yo le he llamado el periodo de nacimiento y primera etapa de desarrollo de la biblioteca municipal, que se cierra en el año 1869 con la dirección de Sisto Juan Bernal y que nace con el nacimiento de la biblioteca y la dirección de Juan José Plutarco Vera. Aquí hay un punto de inflexión luego de que termina de manera temporal Sisto Juan Bernal su dirección. ¿Y qué es este punto de inflexión? El punto de inflexión va a ser la llegada a la presidencia de la República de García Moreno y a posteriori de los demás presidentes que va a tener el país, cerrando con Ignacio de Ventimiglia. Este tiempo, que es el tiempo que va después, vamos con la otra imagen de Josué, el tiempo que va después es una era oscura. ¿Por qué yo le llamo una era oscura? Esta época, que termina en 1891 y se inicia en 1869, tiene una playa de directores. Y tiene directores importantísimos, como por ejemplo Arturo García, como por ejemplo Alfredo Vaquerizo Moreno, que llegará a ser presidente de la República, no lo tenemos aquí. Aquí está, sí, el penúltimo. Que van a hacer lo imposible por ayudar a que la biblioteca prospere, pero que no lo lograrán. ¿Por qué? Porque le cortaron el presupuesto. ¿Y por qué le cortan el presupuesto? ¿Por qué le eliminan el presupuesto? Todos ellos fueron directores honorarios. Y van a haber personas de la talla de Vaquerizo Moreno, de Gabriel Urbina Jado, va a haber personas de la talla de Arturo García o de José Matías Avilés, que hicieron lo imposible por hacer crecer la biblioteca, pero que no pudieron. ¿Saben lo único que pudieron hacer? Mantener viva la Gaceta Municipal. Solamente como para decir, bueno, estamos trabajando, estamos haciendo lo imposible porque la biblioteca siga funcionando, pero funciona a medias. Hay ocasiones en que como no hay más que el director, no hay ayudante, y si el director se enfermaba o tenía algún problema, la biblioteca se cerraba. Y otro problema, no hay quien ayude a organizar los libros. El director no se alcanzaba para poder dar el servicio público y encima organizar los libros. Iba poco a poco, deteriorándose sustancialmente la biblioteca. No hay plata para mantenimiento,
no hay plata para limpieza, no hay plata para ayudante, no hay plata para nada. Y los recursos económicos son vitales para el desarrollo de cualquier servicio público. Para esta época, claro, Guayaquil iba surgiendo en esta segunda mitad del siglo XIX, una época difícil para la nación entera, pero para Guayaquil fue más duro en este campo que es el campo de la cultura y la educación. Sin embargo, generalmente hay algún personaje con una mística especial que además de tener la mística tiene recursos y que no le importa dedicar los recursos a que este servicio público prospere. Y apareció hijo de un geógrafo famoso, nativo de Quito, don Manuel Villavicencio, que hizo la primera perfectamente estructurada geografía del Ecuador, Manuel Villavicencio. Don César Villavicencio, que había nacido en Guayaquil, va a convertirse en ese mecenas tan esperado por la biblioteca. Y este es César Villavicencio. Aquí lo tienen. Hay dos pinturas, está bien, una sola pintura ahí. Es César Villavicencio, que desde 1892 hasta 1899 va a ser director de la biblioteca municipal. Don César, ¿qué es lo que se da cuenta primero que nada? Que si bien es cierto, no había habido recursos para adquirir libros, también era cierto de que los guayaquileños, amantes de su biblioteca, cogían y cada vez que podían le regalaban libros, regalaban cosas, y el pequeñísimo espacio que había en la planta alta de la Casa del Cabildo no servía para poder guardar todo lo que ya tenía la biblioteca. Entonces se le ocurre a don César Villavicencio hablar con su amigo, que era concejal, don Homero Morla, y le dice a Homero: oye, tú tienes un chalet ahí en la casa Villa, en la calle Villamil, por donde hoy está la bahía. Ese chalet lo tienes vacío, lo tienes ahí desocupado, préstamelo. ¿Para qué lo necesitas? Quiero poner allí la biblioteca municipal. Quiero llevar allá la biblioteca municipal para tener un espacio para organizarla, dar un mejor servicio, crear un espacio para poder comenzar a encuadernar lo que no esté encuadernado, contratar finalmente a un asistente con mi plata, porque no voy a conseguir los recursos, y de esta manera poder ver de qué forma le damos un impulso especial a la biblioteca. Esta época es una época que yo le he llamado la época del resurgimiento o la era del renacimiento de la biblioteca municipal, en la que esa era oscura comienza a terminar gracias a la mística de este hombre extraordinario que fue César Villavicencio. César Villavicencio va a motivar a los concejales municipales para que creen una ordenanza mediante la cual todas las imprentas de Guayaquil, que para ese entonces eran un montón, eran altísimas, todas las imprentas de Guayaquil donasen por lo menos 2 ejemplares de cualquier cosa que imprimieran. Esa ordenanza, créanme, parece mentira, esa ordenanza hasta la alcaldía de Jaime Nebot existía, era letra muerta. Si esa ordenanza, yo dije varias veces, hablé para que la ordenanza se la reactive, pero no me pararon bola. Pero esa ordenanza nace en esta época, en la época de Villavicencio, y es aprobada por Villavicencio. La ordenanza por medio de la cual todas las imprentas tenían que entregar gratuitamente en la biblioteca municipal por lo menos 2 ejemplares de todo lo que imprimieran. Logra hacer eso, logra recuperar un presupuesto para adquirir libros para la biblioteca municipal y traslada la biblioteca al chalet de la calle Villamil, que será en donde finalmente en el año 1908, ya siendo director Camilo de Strube, se fundará el Museo Municipal. Pero esa es otra etapa. ¿Quién es el ayudante que contrata César Villavicencio? Es alguien que después será
director de la Biblioteca Municipal, José Antonio Alminante. Cuando yo escucho de que esta fecha siempre se inicia hablando de Espejo, lo aplaudo. Pero ¿saben ustedes qué me entristece? De que nadie habla de ese hombre. Y nosotros, los guayaquileños, debemos la modernización de la biblioteca y de la institucionalidad de esta institución. Es decir, se la debe a Alminate. Porque Alminate fue el primer hombre que supo cómo ordenar los libros. Alminate fue quien implementa el sistema decimal de Melville Dewey en la clasificación de los libros. Fue él. Y Alminate crea todas las regulaciones habidas y por haber para que la biblioteca crezca. Y ustedes saben que la biblioteca, desde la época de Villavicencio, tuvo muchos directores, personas de un valor extraordinario desde el punto de vista intelectual, pero tuvo un solo Alminate. Sin Alminate, ninguno de los grandes directores, Villavicencio, Destruje, Chávez Franco, hubieran llegado a ser lo que fueron. Porque él era el que hacía grande la biblioteca. Él era el que creaba todos los programas que hacía la biblioteca famosa. ¿Y saben lo que hizo él? Dijo: don César, esta biblioteca no funciona como debe funcionar si no tiene un horario especial. Esta biblioteca tiene que abrir de 7 a 7, 7 de la mañana a 7 de la noche. Y esta biblioteca tiene que abrir sábados y domingos. Porque la biblioteca tiene que ser como un centro de salud. Porque la biblioteca tiene que ser para eso, para poder coger e impulsar el incremento de la intelectualidad del hombre. Y este es el centro para hacerlo, este es el lugar. Y lo escucharon. Porque entérense de que somos muy modernos. Tenemos una biblioteca muy moderna que tiene cosas muy importantes y muy avanzadas en muchos aspectos. Sin embargo, ni siquiera en la época del resurgimiento de Guayaquil, en aquel año 92, cuando llega a ser alcalde Febres Cordero, ni siquiera León Febres Cordero llegó a entender de que esta institución tiene que abrir las 7 días a la semana y tiene que abrir de 7 a 7. Yo particularmente insistí decenas de veces, hasta en el seno del consejo, para que no hablan de 7 a 7, pero que hablan de 9 a 8. Y que pongan 2 turnos de empleados, porque no vamos a explotar a los bibliotecarios, ¿no? No se hizo nunca. Pero sí se hizo en esa época. Y fue Alminate el responsable. Y fue Alminate el que les dijo a Destruje: usted es un gran escritor. Produzca. Y su producción intercámbiela con el resto de bibliotecas del mundo. Y quien realmente impulsa a Camilo Destruje para que produzca todo lo que produjo, como escritor y como historiador, fue José Antonio Alminate. Y es Alminate el que crea ese sistema de intercambio por medio del cual la biblioteca comienza a crecer con lo que le llega de las demás bibliotecas del mundo en cambio. Es Alminate. Y discúlpenme este paréntesis que he hecho hablando de él y comparándolo con Espejo, pero que nosotros tenemos también nuestro Espejo aquí y nadie lo recuerda porque nadie sabe de él. José Antonio Alminate, quien tenía un espíritu tan grande, tan importante, que en esta etapa de resurgimiento de la biblioteca municipal, cuando llegó de Chile el gran poeta Numa Pompilio Llona, el Consejo Cantonal quería ayudar a este hombre porque llegaba sin empleo, con una mano por delante y una mano por detrás, y era un hombre que había dado mucha gloria a las letras de la patria. Y Alminate, ¿qué va a decir? Es a él que tienen que nombrarlo director de la Biblioteca
yo doy un paso atrás. Y Numa Pompilio Yona fue director de la biblioteca hasta su muerte, teniéndolo como ayudante al final. Cuando deja de ser director Numa Pompilio Yona, había en Guayaquil una familia muy poderosa socialmente e intelectualmente, los de Struge, la familia de Struge y Ligua. Don Juan Bautista de Struge era un hombre de fama, y su hijo, don Camilo, fue nombrado director de la biblioteca municipal. Y va a venir una etapa de oro, que yo le llamo una etapa de oro de la biblioteca, porque Struge hizo valer sus influencias para que los concejales se dieran cuenta de que ya el chalecito de la calle Villamil, pon el chalet de la calle Villamil para que se vea la fachada, ya el chalecito de la calle Villamil que había conseguido César Villavicencio, ese chalet, en préstamo de don Homero Mola, ya no alcanzaba, pues. Ya no alcanzaba, el espacio ya no daba. Y aunque les parezca mentira, más que porque estuviese lleno de libros, es porque estaba lleno de patrimonio histórico y artístico. Era una inmensa cantidad de regalos que le habían hecho. Y ya también, entusiasmado con estas cosas que tenían ya, habían comenzado a comprar cosas importantes de la historia guayaquileña y de la historia ecuatoriana, y todo estaba depositado allí. ¿Qué es lo que va a suceder para esta época? Para esta época llega parte de la misión salubritaria a Guayaquil, y se dan cuenta de que el origen de la peste bubónica que hay en la ciudad está justamente en la Casa del Cabildo. Porque la Casa del Cabildo tenía por debajo una red de cuevas de ratas con bubónica. ¿De dónde salían las ratas? Del mercado, pues. Esa manzana estaba conformada por la Casa del Cabildo, que daba enfrente al malecón, y por detrás por el mercado. Y ese mercado había sido construido en 1780. Ese mercado era recontra viejo, había sido construido en la época del gobernador Ramón García León y Pizarro. Y pues limpio no era pues la mar de sucio, al punto de que pues tenía una red de cuevas gigantescas que pasaban por debajo de la Casa del Cabildo y obviamente por debajo de todo el mercado. Cuando se descubre esto, se toma la decisión de quemar la Casa del Cabildo. Ya está la biblioteca en el chalet de la calle Villamil, y queman la Casa del Cabildo. Queman la Casa del Cabildo en el año de 1908. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque pocos años después, y ya habiendo sido elegido director de la biblioteca Camilo de Struge, también se quemará, pero ya por un incendio que tuvo, y no porque voluntariamente se quemara, la Casa de Gobierno. Y antes, ventajosamente, antes de ese incendio, se había sacado del edificio todo el archivo de la gobernación, porque lo iban a quemar. En una vereda lo pusieron para quemarlo, el archivo de la gobernación. Y Camilo de Struge pasó por ahí y dijo: ¿qué van a hacer con eso? Vamos a prenderle fuego. ¿Cómo? Yo me lo llevo. Y don Camilo se fue llevando todos los libros y todos los folios y todos los documentos. Están aquí, en la biblioteca municipal. Es el gran archivo de la gobernación, que es más o menos desde el año 1790 y que tiene todo el cruce epistolar entre la gobernación de Guayaquil y todos los ministerios desde que la nación nace. Ese tesoro está aquí, lo salvó Camilo de Struge. Camilo de Struge no solamente hace eso, lo más importante es que se consigue el apoyo de los concejales de aquel entonces para construir un nuevo edificio, construirle a la biblioteca y al museo que ya había creado en el chalet de la calle Villamil, al museo municipal que ya le había dado origen, el chalet de la calle Villamil, en 1909,
crear un edificio que por el lado de la calle 10 de agosto se subiera al museo y que por el lado de la calle Pedro Calo se entrase, que en ese entonces se llamaba calle del Teatro, se entrara a la biblioteca. Se pidieron diseños. Recuerdo haber visto un documento en donde mandan desde Chicago unos diseños espectaculares de biblioteca. Se mandó diseños incluso hasta Francesco Macaferri, el creador del Palacio Municipal, que ya estaban aquí. Mandaron diseños, algunos extraordinarios arquitectos. Pero ese edificio que estaba mentalizado a ser construido en hormigón, inmediatamente encuentra un problema irresoluble. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial y adiós posibilidad de construirlo en hormigón armado. Pero como ya había la aceptación, la aprobación presupuestaria de parte del gobierno para ser construido el edificio, y ya había ganado con su proyecto un gran pintor, escultor portugués de nombre Raúl María Pereira, le dan el proyecto a Pereira para que lo construya. Pero Pereira no podía construir con hormigón porque no había cemento, pues. Y Pereira toma la decisión de construir el edificio íntegramente en madera. Esa foto que ustedes ven es una foto extraordinaria y única, porque es la foto del inicio de la construcción del edificio de la Biblioteca y Museo Municipal, cuando todavía tiene unas cariátides en las esquinas. Esas cariátides fueron objetadas por una sociedad de damas guayaquileñas puritanas que dijeron de que era inadmisible que hubieran unas monumentales mujeres desnudas ahí en la esquina de la biblioteca municipal. Entonces, de inmediato, y como eran las esposas de las personas más poderosas de Guayaquil, se cambió las mujeres por columnas, tal y como ustedes ven, de fuste estriado y capiteles corintios. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que este extraordinario artista, Raúl María Pereira, encargado de diseñar y construir este edificio, había construido estas esculturas que están a los costados. Veamos la otra foto, la anterior. Esas extraordinarias esculturas que están en la zona dintelada, ¿ven? Y esos jarrones eran de piedra. No había como mucho sentido de poner esto sumamente pesado encima de dinteles muy trabajados artesanalmente, en donde esos artesonados estaban muy agarrados, muy bien agarrados al tallado, pero que de todas maneras iban a sufrir en el momento en que comenzaran las lluvias. Es lógico que en el momento en que comienza a llover, la madera se suaviza con el agua, pero como tiene un objeto de piedra encima, al momento en que paren las lluvias y se seque la madera, ya se seca deformada. ¿Por qué? Por el peso que carga. Y al secarse deformada, un año, tras otro año, tras otro año y tras otro año, ¿qué es lo que comenzó a pasar? Se comenzaron a caer en pedazos los artesonados de las dos fachadas. Y hay noticias, tanto en El Guante, como en El Fuete, como en El Grito del Pueblo, y como en los periódicos de la época, de los accidentados, que eran los transeúntes que a veces iban caminando por ahí, y pum, un trozo de biblioteca en el coco, pum, al piso. No solamente los transeúntes, los lectores. Veamos la otra foto. En esta foto que ustedes van a ver la sala de lectura de la biblioteca. En el tumbado estaba pues el artesonado del tumbado, que dependía estructuralmente también del techo, que estaba también afectado por el peso que tenían las esculturas que estaban allá arriba.
Y hay noticias también de lectores que quedaron soñados con un trozo de techo que les cayó en el coco. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Si bien es cierto, la etapa de Camilo de Estruje es una etapa de oro, porque Alminate es el artífice de eso, y Camilo de Estruje hace crecer sustancialmente no solo el acervo bibliográfico de la biblioteca, con canjes y con compras, sino que además Camilo de Estruje es el responsable de que se traslade la biblioteca para acá. Y el traslado va a ser un traslado muy, pero muy exitoso, porque en la planta alta, en el Museo Municipal, tendrá un éxito realmente extraordinario con la forma en que va a ser distribuido. Y la biblioteca va a crecer sustancialmente también, porque en esta época de compras y donaciones, la hemeroteca municipal va a ser inaugurada. Más de 500 tomos de periódicos ya hay en la biblioteca municipal para la época de Estruje. Y estamos hablando obviamente desde el periódico, desde los que son formato pequeño hasta los periódicos de formato grande tradicional. Es una época extraordinaria, pero don Camilo se enferma. Y don Camilo se retira de la dirección de la biblioteca municipal enfermo y sube, ponme los retratos, y sube a la dirección de la biblioteca municipal Modesto Chávez Franco. Modesto Chávez Franco no solamente va a ser quien mantenga la Gaceta Municipal. Y aquí vale la pena también un paréntesis. Don Camilo va a ser quien comience en el año de 1916, creo que sí, 1916, comience con la publicación del boletín de la biblioteca municipal. Un boletín en donde no solamente se sacaba todo lo que se iba adquiriendo para la biblioteca municipal, sino los contactos que la biblioteca había hecho con otras bibliotecas del mundo y las cartas de felicitación que llegaban de la biblioteca. Ese boletín de la biblioteca municipal, esas son las publicaciones de Camilo de Estruje, ese boletín de la biblioteca municipal terminará en el año terminará en el número 72 o 74. Y nosotros tuvimos, cuando entramos de directores en el año 92, el honor de poder continuar con el trabajo de Camilo de Estruje y mantuvimos el boletín de la biblioteca municipal por muchos años, y dejó de salir cuando asciende de alcaldesa así terminé. ¿Qué es lo que ahí tienen ustedes? Alminate y a de Estruje, inseparables. ¿Qué va a pasar entonces cuando Chávez Franco entra de director de la biblioteca municipal? No solamente va a hacer evolucionar el concepto de la boletín de la biblioteca, sino que lo convertirá en algo que es clave para poder entender cómo se manejó el municipio en la década del 30 y del 40. La revista municipal que será la que reemplace tanto al boletín como a la Gaceta Municipal que se había venido durante todo el siglo XIX publicando. La revista municipal que va a ser en donde Modesto Chávez Franco, mientras es director de la biblioteca municipal, publique lo que compra para la biblioteca y también lo que compra para el museo. Ahí también publicará muchas crónicas muy hermosas que un amigo de él que era concejal en el año 1928 le va a decir: Modesto, esas crónicas públicalas en un libro. Se llamaba José Vicente Peñafiel, el concejal, que le dice: yo voy a hacer que el Consejo Cantonal te apruebe la publicación de un libro. Tú eres un gran escritor. Es muy sabrosa la forma que tú tienes de escribir. Y entonces José Vicente Peñafiel presenta un proyecto para que se publique todo lo que en la revista municipal estaba publicando Modesto Chávez Franco.
Y así nace un libro maravilloso que se llama Crónicas del Guayaquil Antiguo, que se publica en primera ocasión en el año 1930 y que tiene una acogida y un aplauso cerrado por parte de la comunidad intelectual guayaquileña. Las Crónicas de Guayaquil Antiguo prosperarán increíblemente, tanto como prosperó en manos de la biblioteca, como prosperó en manos de Chávez Franco la biblioteca. Pero aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo. En el año 34 sube de alcalde de Guayaquil don Asisclo Garay. Y don Asisclo Garay estaba hasta la coronilla también de los accidentes que pasaban pues, con la biblioteca desbaratándose. Entonces, Asisclo Garay aguanta eso 2 años. En el año 36 dice, señores, nuestro edificio de biblioteca y museo será una verdadera belleza, porque entre paréntesis no existe un edificio de madera más bello que se haya construido jamás como ese. Es una maravilla de edificio. Y dice Asisclo Garay, tengo que proceder a demolerlo. Proceder a demolerlo. Dios mío, ¿dónde llevan las cosas del museo y la biblioteca? En el año 28 se había inaugurado el Palacio Municipal y el Palacio Municipal tenía una enorme cantidad de espacios libres y una de las cosas que tenía libres, totalmente vacías, eran las 4 torres. Las 4 torres estaban vacías. Entonces le dicen a Chávez Franco, vea, don Modesto, hay que trasladar las cosas al palacio. Vamos a tirar abajo la biblioteca. Ese edificio no puede seguir parado porque ese edificio es un peligro, tanto para los usuarios como para los transeúntes. Y así se hizo. Y aquí vale la pena destacar la opinión de un director que tendrá la biblioteca intermedio. ¿Por qué? Porque ustedes ven que Chávez Franco fue director hasta el año 1952. Muchísimos años, ¿no? Sí, pero en 2 etapas. Porque hay intermedio un director que se llama Carlos Matamoros Jara. Y Carlos Matamoros Jara, que lo hemos puesto en la otra etapa, en las otras imágenes, pon la otra imagen, la que está con Rosa Borja de casa. Este es Carlos Matamoros Jara. Y Carlos Matamoros Jara le va a coger una bronca a Chávez Franco del demonio. ¿Por qué? Porque Chávez Franco, si bien es cierto, y a mí me dijeron nunca hables mal de un hombre que dejó una estela de triunfos y una estela dorada de Guayaquil, pero también somos seres humanos, tenemos que contar todo lo bueno y lo malo. No supo embodegar las cosas, el patrimonio de la biblioteca y el museo, y por ese mal bodegaje se perdió casi el 60% de los libros antiguos de la ciudad. Los comió la polilla, se los destruyó la humedad. Pero no solo eso, sino que se perdieron pinturas de un valor incalculable. Recordemos de que los beneficiarios y los mecenas que regalaban cosas al museo y a la biblioteca eran gente de la época del último boom del cacao. Millonarios, que eran millonarios aquí y en cualquier parte del mundo, que tenían colgados en su casa íconos rusos de un valor incalculable o pinturas de impresionistas franceses en su casa, colgado en su sala. Por eso es que en alguna ocasión se encontró en la cachinería un Manet. Sí, aquí pasaban esas cosas, porque aquí había gente sumamente rica. Y a la biblioteca le habían regalado 2 pinturas de Holbein el Viejo, de un valor incalculable. Y don Modesto las cogió y las, según Carlos Matamoros Jara, eso sí que dice de letra, dice Carlos Matamoros Jara, y lo publicó, o para que quede consignado, yo lo dije, tú eres el culpable.
embodegó tan mal, enrolladas las pinturas, vuelvo y veo que se descascaró, solo que quedó el lienzo. Se perdieron. Y dice en ese artículo que escribe Matamoros Jara, eso es solamente una muestra de todo lo que se perdió, porque en esta biblioteca teníamos hasta un fragmento de la Biblia de Gutenberg. Y todo eso se perdió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa riqueza económica que tenían los guayaquileños se reflejaba en las maravillas que había en la biblioteca y en el museo, pero cuando se traslada por demolición la biblioteca y el museo a las torres del palacio, se terminó perdiendo mucho. Tanto que según Matamoros, las anzas eran 8. Solo así. Se debe haber perdido, porque las anzas se las adquiere a fines del siglo XIX. Y de eso sí hay referencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá lo Matamoros Jara, que no tenía el poder social, ni económico, ni de contactos que tenía pues Modesto, le dura poco como director. Y don Modesto vuelve a ser director y un poco trata de limpiar su reputación, porque sí, muchos dijeron, sí, sabe Franco, culpable, se ha perdido muchas cosas. Sin embargo, don Modesto, quizás por las simpatías que él llega a tener como escritor, como un cronista invaluable y como una persona de gran simpatía, don Modesto pasa a la historia como uno de los grandes prohombres de nuestra historia. Estando muy enfermo, escribió, hace su último escrito, que es la historia del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que se va a publicar ya post-mortem, y su memoria se mantendrá como uno de los más grandes directores y de los que más tiempo duró dentro de la dirección de la dentro de la dirección de la biblioteca municipal, donde creo que el único que ha durado más que él he sido yo. No sé, sí, ¿por qué? Y realmente, gracias, realmente don Modesto dejó una estela dorada de recuerdos positivos que hicieron que se olvidaran estas cosas negativas que les he contado. Finalmente, ¿qué es lo que va a estar pasando? Vamos a una etapa, esta etapa que yo digo que es una etapa de verdad, de oro de la biblioteca municipal. Es la etapa en la que la biblioteca está en el Palacio Biblioteca, y es una etapa en la que Camilo de Trujillo y mismo Chávez Franco le van a dar un lustro extraordinario a la institución. Va a tener una pequeña etapa oscura en las torres de la biblioteca, en las torres del Palacio. Esa etapa parece mentira, pero va a ser superada gracias a la filantropía de un ciudadano norteamericano de nombre Joseph Gorelick. Joseph Gorelick, según dicen, era un gran lector. Y Joseph Gorelick, que era el dueño de la Pepsi Cola, le extrañaba que no tuviera esta ciudad tan importante, ya a mediados de los 50, una biblioteca, pero un edificio que realmente estuviera a la altura de lo que ya Guayaquil era en todos los sentidos para ese entonces. Entonces motiva a uno de los concejales para que consiga los recursos para poder hacer un edificio para la biblioteca. Se le pide al ingeniero Miguel Salem y al arquitecto Guillermo Cubillo Renela que haga diseño y diseño estructural del edificio. ¿En dónde? En donde había estado, pues donde había estado la biblioteca municipal, pero ya no solamente en esa esquina, sino con todo el frente de la calle 10 de agosto. ¿Por qué? Porque la otra esquina, la que daba hacia Chimborazo,
Esa esquina también era municipal, porque ahí había estado una casa municipal que había ocupado las oficinas del municipio cuando todavía el palacio no estaba terminado. Entonces, ¿qué? Si todo ese frente era un terreno municipal, había que hacer un proyecto así, un proyecto que cubriera todo ese frente. ¿Por qué? Porque la biblioteca lo merecía, porque Guayaquil lo merecía. Y aquí viene el problema: consiga la plata. El proyecto costaba 1.600.000 soles. Consiga la plata. Entonces, aquí pues esa filantropía guayaquileña como que no se puso de manifiesto, porque vaya que buscaron por todos los medios conseguir dinero. Goreli da 1.000.000 de sucres, consigan solo los 600, consigan los 600, se consiguieron 120, toda la plata la puso Goreli. ¿Para qué? Para poder construir ese edificio en donde vendría solo la biblioteca, porque las cosas del museo siguieron estando en una de las torres del palacio. Todas las cosas del museo, yo recuerdo haber sido muy pequeño, cuando todavía, fines de los 60, mi padre me llevó al Museo Municipal en una de las 4 torres a ver las alzas. Y bueno, este edificio lo cogen, lo terminan después de 1.000.000 de problemas. Primer problema, todo publicado en los periódicos. Primer problema. Comienza la excavación, comienzan a excavar. Oh, en toda la esquina de Boto y Pedro Carbo, un montón de esqueletos. Se arma coge ahí un montón de esqueletos. Ventajosamente, a los 3-4 días del hallazgo de los esqueletos, vienen 2 padres de San Agustín y dicen: no se asusten, no se preocupe, en la esquina de 10 de agosto y Pedro Carbo estuvo en tiempos coloniales y hasta tiempos de la República la iglesia de San Agustín. Y recuerden de que cada iglesia, antes de que tuviéramos cementerio general, tenía su propio cementerio y sus cofradías que hacían que se enterraran las personas que eran feligreses de esa iglesia allí, en lugar santo. Eso que ustedes han encontrado son los esqueletos de las personas que a través de los años se enterraron junto a la iglesia. No se preocupen. Entonces, de todas maneras, como don Guillermo Cubillo era masón grado 33 y ellos tienen sus ideas muy puntuales con esto de movilizar cadáveres o movilizar terrenos donde hay muertos enterrados, cambió la forma de la estructura. Esto se lo comento porque él personalmente, que fue mi maestro, me lo comentó. Yo iba a hacer plintos grandes y cambié a zapata corrida con grandes espacios libres para respetar el sector donde estaban los esqueletos. Y esto está construido con un sistema que se llama de zapata corrida, y es por esa razón que tiene unos boquetes enormes que fueron utilizados por mí años atrás para poder generar nuevas bodegas, porque ya no entraban libros en ninguna parte, en esos subsótanos que yo le llamé. Entonces, en el año de 1958, finalmente se inaugura la biblioteca municipal con pompos y platillos y se nombra, para ese entonces ya se había nombrado como directora a la ilustre dama y escritora porteña, doña Rosita Borja de Casa. Aquí la ven preciosa, era peladita ahí, porque cuando ya era directora ya estaba veterana. Aquí es una pintura que hay en el museo, que era linda, era una mujer muy linda. Ya está veterana cuando es directora, ya tiene unos 50 y pico de años, ya pinta canas y está gordita, está rollicita ya cuando es directora. Pero doña Rosita le regala a la biblioteca municipal su biblioteca y algo maravilloso que ella tenía, una colección espectacular de partituras. Una bella colección de partituras. Doña Rosa Borja de Casa, que es, digo yo,
la última bibliotecaria que tiene esta biblioteca y en la cual todavía le restan pujos dorados a la institución. Doña Rosita hace de la biblioteca una institución cultural que va a ser tomada en cuenta por la OEA, gracias a ella, una mujer con muchos contactos afuera, va a ser tomada en cuenta por UNESCO. La UNESCO le ingresará a la Biblioteca Municipal en la red de más importantes bibliotecas de América y va a hacer contactos con las principales bibliotecas e instituciones culturales de América. Esos contactos, ¿qué le van a dar a la Biblioteca Municipal? No solamente le van a dar fama, le van a dar una enorme cantidad de publicaciones que llegarán como donación y también por intercambio, porque doña Rosa, en la época en que fue directora de la Biblioteca Municipal, se dedicó a escribir mucho y particularmente a escribir lo que más le gustaba escribir, poesía. Viene una etapa, después vamos a la otra etapa, a los bibliotecarios de otra etapa. Esta etapa yo la he bautizado como la etapa o la era de la intrascendencia. La biblioteca le cortan para este entonces con don Rodrigo Chávez González, famoso Rodrigo de Triana, hijo de Chávez Franco, le cortan el presupuesto y funcionamiento. ¿Qué es cortarle a la biblioteca el presupuesto y funcionamiento? Ya no te voy a contratar personal, ya no te voy a dar plata para publicaciones, estamos en crisis, no hay dinero, cuando haya cómo te damos, pero si no hay cómo, no te damos. Va a venir, miren los personajes que hay aquí. Jorge Pérez Concha, Rodrigo Chávez González, Rafael Euclides Silva, responsable de la transcripción, de una de las transcripciones de las actas del Cabildo. Yela Lofredo de Crey, que Yela va a ser quien inaugure el Museo Municipal, aunque quien lo inaugura, el nuevo Museo Municipal, es Rafael Euclides Silva. Abel Romeo Castillo, el gran romancero y profesor de historia. Doña Violeta Benítez, doña Patricia, esta es Patricia Benítez y esta es Violeta. Está cambiando. Ellas ya no serán, ya están heredando una biblioteca completamente venida menos. Esta es una etapa triste de la biblioteca. Es cuando la biblioteca comienza a decrecer en todos los aspectos, cuando comienza a ser olvidada y cuando comienza a haber tal nivel de deterioro dentro de la biblioteca, que en la biblioteca en la época de doña Patricia Benítez de Quevedo y doña Violeta Iturralde de Orarte, uno venía aquí y los vendedores de cigarrillos y chicles y caramelos estaban dentro de las salas gritando a voz en pecho la venta de sus productos. Vendedores de cola, aquí sin ningún problema dentro de las salas, los muchachos dándose palo entre ellos cuando quería el uno el libro y el otro no se lo quería dar. Bueno, esto era una cosa impresionante al nivel de deterioro del uso del espacio y del uso de la biblioteca que había llegado. Pero si esto era terrible, no vamos a hablar porque no es tema del museo, el tema no es museo sino biblioteca. Había en el 70, cuando se inaugura el museo con Rafael Euclides Silva y a posteriori con Yela Lofredo, ellos van a ser directores de la biblioteca y el museo. ¿Ya? Pero en la época de don Abel Romeo Castillo era tan complejo el manejo de la biblioteca que se abrieron. Ya aquí va a haber dos directores, va a haber un director de museo y otro director de biblioteca. Entonces era tan complicada la cosa que se abrió. Pero si les parece que la cosa se ponía fea, en la época de los dos caballeros que vienen después, de los cuales pude conseguir solo un retrato, solo el retrato de este caballero, Arturo Avilés Limberger,
Pero el otro, de Rodolfo Ayala Balaz, no lo conseguí de tanto, no había manera, no quería, le daba vergüenza de la foto. Esto sí se convirtió en tierra de nadie. Este caballero parceló este espacio en 8 lugares separados con play y lo alquilaba. Aquí se dan clases de inglés, en el de al lado se dan clases de acordeón, en el otro al lado se dan clases de yo no sé qué cosa, pero a cada uno de esos profesores les alquilaba la plata al bolsillo. Había 4 fotocopiadoras. A los dueños de las copiadoras eran también dueños diferentes. Costaba 30 sucres mensuales el tener una copiadora aquí. La plata al bolsillo. Si querías un libro, tú solamente tenías que pedírselo al bibliotecario o bibliotecaria de la sala correspondiente. Y había una clave. Oiga, no consigo en ninguna librería el libro fulanito de tal, del autor fulanito. Ah, aquí vienen a vender libros usados, decía la bibliotecaria o el bibliotecario. Y si usted quiere, déjeme su teléfono y yo le consigo. No alcanzaba a llegar a tu casa cuando ya te estaban llamando por teléfono porque ya te habían conseguido el libro. Y con el mayor desparpajo te tenían el libro en una bolsa de papel despacho. No había sacado el sello de la biblioteca municipal. Sí, con el sello de la biblioteca municipal. Te vendían el libro de la biblioteca municipal. Es la época del pre. En esta época famosa del pre, aquí la biblioteca municipal se convirtió en lugar castigo. ¿Y cuáles eran los más indisciplinados de los empleados municipales? La gente de aseo de calles. Los bibliotecarios y las bibliotecarias, en su gran mayoría, con excepciones muy honrosas de 8 o 9 que eran de tiempos muy pretéritos de anteriores, de la época de Rosa Morada de Castro y antes, todos eran basureros de aseo de calles. Y no estoy hablando de manera peyorativa de los empleados de aseo de calles, sino que eran lo peor de lo peor que pudo haber llegado a la biblioteca municipal, porque ellos comenzaron a robarse inodoros, lavaderos, la bomba de agua, las lámparas, sacaban los tobacorrientes y se sacaban los cables para venderlos al peso el cobre. Y la biblioteca municipal se convirtió en una caracha. Una caracha. En un lugar aterrador donde uno venía, donde la verdad es que uno se sorprendía de que pudieran haber todavía un servicio medianamente bueno. ¿Con quiénes? Con las bibliotecarias antiguas que todavía existían. Unas, como le digo, unas 7 o 8, de las cuales tengo muy grato recuerdo de Delia Tello, madre de Delia María, la directora del Archivo Histórico del Guayas, de Esperanza Cárdenas, de la señora Nieves, de doña Delia Escudero, casi todas muertas ya, pues son mujeres que ya pues superarían los 100 años. Doña Cristina Gómez y bibliotecarias inolvidables de esta institución, que era lo que el remanente que quedaba de la buena época. Pero así como existían estas 7 u 8 bibliotecarias que todavía rescataban el buen nombre de la biblioteca, había más de 100 empleados en la biblioteca que estaban todos, casi todos, de aseo de calles, castigados aquí. Se va castigado la biblioteca. Entonces, castigado, se robaba todo lo que podía, y pues entonces la biblioteca iba poco a poco convirtiéndose en nada. Finalmente, y me da vergüenza, un poco de vergüenza decir que finalmente, cuando llega en el año 92 León Febres Cordero a la alcaldía, yo era director del Museo del Banco Central, y a mí me dicen, y estábamos en ese momento con mi asistente que se llama porque no se ha muerto, pobre Freddy, se llama Freddy Olmedo. Estábamos viendo cómo hacíamos un proyecto gigante
ambiciosísimo para la ciudad, el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, al que bautizamos por sus siglas, MAC. Estábamos en eso cuando me llega a mí una comunicación de la Junta Monetaria que decía: el expresidente Febres Cordero necesita de su ayuda al mando de la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Diríjase inmediatamente a la alcaldía para que entre en comisión de servicio. Cuando yo llego aquí, estaba a cargo del museo Francisco Cuesta Caputi. Y entonces me dice Paco: oh, qué buen problema te metiste. A mí me dijeron: tú te haces cargo de la biblioteca. Y yo dije: primero muerto, y tú me hago cargo del museo. Y vale, el problema acá está feísimo, porque aquí se han robado la mitad de las cosas de oro que había. Entonces yo dije: pero vamos a ver qué pasa acá. ¿Saben qué? Se les había dormido el diablo y alguien muy bien intencionado había pasado un listado de los libros que había habido hasta la época de Rosa Borja de Casa en la biblioteca. Pudimos cotejar haciendo una comparación de inventario. Hicimos un inventario y faltaban 17.000 libros. Faltaba hasta la bomba que le metía agua a la biblioteca. 3 años estaba sin agua en la biblioteca. Faltaba todo: lámparas, excusados, lavaderos. Se habían llevado baldosas. Prácticamente el 80% del piso que ocupaba donde estaba Enrique Ayala Balaz, que era el director, Adolfo Ayala Balaz, el director que me da a mí las llaves de la biblioteca del PRE. Todo el piso era cemento, se habían sacado la baldosa. Es que ya no sabían qué llevarse. Si el edificio no se lo llevaron en pesos es porque no podían. Todo se llevaron. Que si hubiera sabido que estaban los muertos, y a lo mejor tenían algo muerto encima, se llevaron. Entonces esto de aquí era aterrador. Entonces yo sí hice el informe y le di al ingeniero Febres Cordero: esto tiene que partir de serio, tenemos que comenzar votando a todo el personal que no tenga preparación académica. ¿Cuántos son? Casi 100. ¿Y qué vamos a hacer? Necesitamos personal. Vea, le dije: ingeniero, a mí me han pedido que venga acá para que genere un cambio drástico. Y usted solamente podrá generar el cambio drástico si coge bibliotecarias altamente calificadas. Y si usted quiere coger bibliotecarias altamente calificadas, póngales un sueldo que sea el triple de lo que gana la mejor bibliotecaria en este país. Desgraciadamente hay pocas todavía, pero ustedes, las pocas que quedan, cuando entraron ganando un super sueldo. Nadie en la nación ganaba, ninguna bibliotecaria ganaba lo que ustedes ganaban. Y además, se les pagaba un bono trimestral. ¿Lo recuerdan? Ok, un bono trimestral que era casi un sueldo más. Y claro, con eso, una cola infernal de bibliotecarias que tuve que hacerle pues la prueba. Y yo me siento orgullosísimo de las bibliotecarias que llegaron a entrar, porque la prueba que les hice fue de 100 preguntas, en donde había desde preguntas desde casos de factoreo hasta preguntas relacionadas con lo más complejo de la historia y la literatura universal. Todos tenían que tener conocimiento de todo, independiente de que tenían que tener una cultura general amplísima que les permitiera tener criterios para poder trabajar en el cargo que iban a tener. Tenían que tener su título. Y si no tenían su título de bibliotecarias, ya un título refrendado, tenían que demostrarle que el título lo iban a recibir muy prontamente, porque algunas estaban terminando el último año de bibliotecología. Otra cosa que tenían que hacer era crear un departamento de procesos técnicos, porque el departamento de procesos técnicos no existía. Y poner a cargo del departamento de procesos técnicos una bibliotecaria realmente calificada. Y aquí tuvimos de las mejores bibliotecarias calificadas a nivel internacional a cargo del departamento de procesos técnicos. La última directora del departamento de procesos técnicos
estaba calificada por la UNESCO como una de las mejores bibliotecarias de Hispanoamérica. Esa fue nuestra jefa de procesos técnicos. Y ella manejaba a un equipo de bibliotecarias que ella seleccionó, dentro de las cuales yo había contratado, porque eran las mejores, las que mejor hacían su trabajo en procesos técnicos, trabajando con los tesauros que se trabajaban en ese entonces. La biblioteca municipal, en consecuencia, adquirió unas características totalmente diferentes y comenzamos a rescatarla. En el término de 2 años, ¿qué es lo que sucedió? Comenzaron a llegar donaciones increíbles. La primera que me sorprendió del año 1994 fue la donación de Angélica Molinari de Geiger, que había heredado de su esposo, un judío alemán de nombre Karol Geiger, que había traído desde Alemania su biblioteca jurídica de 15.000 tomos en 5 lenguas, y que al morir ella me llamó y me dijo: al colegio de abogados no se la voy a entregar, a la escuela de jurisprudencia tampoco se la voy a entregar. ¿Por qué, doña Angélica? Pues un montón de ladrones que se van a robar los libros y se los van a llevar a casa. Entonces lo que voy a hacer es entregársela a la biblioteca municipal, para que la biblioteca municipal forme un fondo de jurisprudencia con el nombre de mi esposo, y con la finalidad de que en esa biblioteca se pueda consultar todo lo que él trajo, todo lo que él tenía. Esa fue la primera de una gran cantidad de donaciones que nosotros fuimos recibiendo y que exigió que pasara lo siguiente. En el año 95 tuve que pedirle permiso al ingeniero Ferrer Cordero para cerrar la biblioteca, cerrarla por algunos meses, porque tuve que hacerle ampliaciones a todos los depósitos, porque ya no cabían los libros. Lo de los miles de libros desaparecidos, pasamos a un superávit de libros, porque la biblioteca había sido diseñada por Guillermo Cubillo Renera para que ya en el año 1985 estuviera colapsada el espacio. ¿Por qué? Había sido diseñada en el año 58. La proyección que había hecho era hasta el año 85. Y con lo que yo le metí, solo en los primeros meses que la biblioteca comienza a resurgir, ya se llenaron los espacios y hubo que hacer crecer los espacios de depósito. Finalmente, y para terminar esto, porque si no ya parece una apología de lo que hice, la biblioteca se modernizó sustancialmente, poniéndole aire acondicionado a los depósitos primero y después a la sala de lectura. Recuerdo la anécdota que me llama Fede Cordero y me dice: no quiero saber de que me demanden por pulmonía que le esté dando a los usuarios. Pero ingeniero, todas las bibliotecas tienen aire acondicionado. No. Entonces yo lo que esperaba siempre era, cuando él se ponía así difícil, que se vaya a sus tratamientos médicos y que quede Lucho Chiriboga de alcalde, para que Lucho Chiriboga me apruebe todo. Así fue que nació también en la biblioteca para no videntes. Y yo le pedí que me permitiera hacer una biblioteca para ciegos. ¿Qué me estás pidiendo? Una biblioteca para ciegos. Eso es como que me pidas una discoteca para sordos. Era por molestar, porque el bruto no era por molestar y por decir no hay presupuesto. También cogí, esperé que se vaya a hacer un chequeo para que Lucho Chiriboga ponga el visto bueno para hacer la biblioteca para no videntes. Pedí una donación a la ONCE de España, a la Organización Nacional de Ciegos, y cuando él llegó, le dije: ingeniero, oiga, ya está lista la biblioteca para no videntes para que la inaugure. ¿Qué? Sí, es mañana la inauguración. Y aquí vino, tuvo que venir a decir de que bueno, el esfuerzo que se había hecho. Entonces, bueno, entonces son esas las cosas. En todo caso, la biblioteca quedó como una de las instituciones culturales que más había hecho por la comunidad. En el año 1999
En el año 1914-15 nos invitaron a Quito porque había sido acreedora al premio Quitzato, que se le entregaba solamente a la mejor institución cultural de la nación. Lo obtuvimos en el año 1915. Teníamos un programa editorial extraordinario que publicábamos obras de todo el que no podía publicar algo. Teníamos un equipo de personas que hacían la lectura de las publicaciones que venían a solicitarse acá. El programa editorial contenía no solamente eso, habíamos publicado ya más de 1000 obras de diferentes autores, manteníamos el boletín de la biblioteca. Fuimos los primeros en crear un cyber dentro de la biblioteca municipal, un cyber que era utilizadísimo por la gente. Cogimos y arreglamos sustancialmente el archivo histórico de la ciudad, comenzamos a digitalizar la colección de periódicos, se creó un segundo archivo con toda la documentación que estaba en Palacio del año 1900 hasta el año 1950 y lo bautizamos como Archivo 2. Compramos al doctor Carlos Ferretti Robles la maravillosa biblioteca genealógica de don Pedro Robert Chambers, el más grande genealogista que ha dado Guayaquil, una biblioteca excepcional, y la pusimos arriba en el sector frente al Archivo 2, y la biblioteca realmente evolucionó. ¿Por qué has quitado el presupuesto para adquirir libros para la biblioteca y que se mantengan los fondos bibliográficos actualizados? Miren, qué atrasado que está, pero si todo está en Google. Una respuesta de esas características solamente merecen la indiferencia, porque uno no puede discutir con alguien que te responda algo así, porque el nivel cultural de esa persona está muy por debajo de lo que uno debe aspirar a un alcalde. Ese solamente fue el botón de muestra de todo lo que siguió pasando después. Me sacó, obviamente, de aquí y puso a una dama, de quien no quiero decir su nombre, que dejó un pésimo predicamento en la biblioteca, y todo lo que vino después fue como una avalancha de errores que se mantuvo toda la administración de ella. Y que gracias a Dios y al caballero que aquí está y a la nueva directora se frenó a raya, y esto de aquí por fin está resurgiendo. La historia de la biblioteca municipal es una historia de accidentes, de aciertos y desaciertos. Es la historia de una de las instituciones más importantes que ha creado Guayaquil para que crezca el nivel cultural e intelectual de su gente. Y creo que está llamada no solo a resurgir, sino a recuperar sus viejas glorias y a superarlas, las mejores que le den. Gracias.